Hechos 18:6. Pero los judíos se pusieron en contra de Pablo y la insultaron. Entonces Pablo, en señal de rechazo, se sacudió el polvo de la ropa y les dijo: si Dios los castiga, la culpa será de ustedes y no mía. De ahora en adelante les hablaré a los que no son judíos. Romanos 11:11. De nuevo preguntó: ¿tropezaron y cayeron para no volver a levantarse? De ninguna manera. A consecuencia de su traspiés, la salvación ha sido llevada a los paganos, y esto será un desafío para ellos. Hechos 15:7. Y después de gran contienda, levantándose Pedro, les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Gálatas 2:7 y 8. Más bien ellos comprendieron que a Pedro se le había encargado anunciar la buena noticia a los judíos, y que a mí se me había encargado anunciar a todos los que no lo son. Fue Dios mismo quien envió a Pedro como apóstol para los judíos, y a mí como apóstol para aquellos que no lo son. La palabra de Dios indica que cuando los judíos despreciaron el Evangelio, se le fue predicado a los gentiles, pero podemos notar que era algo que estaba en los planes de Dios para que también los gentiles tuvieran la oportunidad de la salvación. ¿Pero por qué la salvación a los gentiles? Leamos Romanos 15:16 y veamos el porqué. Romanos 15:16. Y porque me eligió para servir a Jesucristo y ayudar a los no judíos, debo ser para ellos como un sacerdote que les anuncie las nuevas noticias de Dios y lo lleve a su presencia como una ofrenda agradable, dedicada solo para Él por medio del Espíritu Santo. Efesios 3:6. Y este es el plan secreto: por medio de Jesucristo, también los que no son judíos pueden recibir la salvación y la promesa dada al pueblo de Israel, y formar con Israel un solo pueblo. Todo lo que ustedes tienen que hacer es aceptar esas buenas noticias. La palabra de Dios indica que cuando los judíos despreciaron el Evangelio, se les fue predicado a los gentiles, pero podemos notar que era algo que estaba en los planes de Dios para que también los gentiles tuvieran la oportunidad de la salvación. Pero ¿por qué, mis queridos hermanos y amigos, en estos últimos dos versículos podemos ver reflejado el inmenso amor de Dios, el Padre y de su Hijo Jesucristo, de que el plan de salvación pudiera alcanzar no solo a su pueblo escogido, sino también a todas las naciones, y que Jesucristo como sumo sacerdote pudiera presentar a los judíos y a los no judíos como una ofrenda a Dios? Hermoso plan de Dios, ¿verdad? Hermanos, ahora ya sabiendo que Dios tiene un pueblo que son los descendientes de Jacob y de Abraham, y que además tiene una iglesia que fue fundada por el Señor Jesús, la cual en su mayoría la constituyen los gentiles, que son aquellos que no son descendientes de Jacob y que por consiguiente no hacen parte del pueblo de Israel, literalmente hablando. Me gustaría compartir con ustedes un mapa donde se muestra la ubicación de los descendientes de los hijos de Noé, y de esta forma podemos darnos cuenta y darnos una idea de qué hijo de Noé venimos, teniendo en cuenta que la raza blanca procede de Sem, la amarilla de Jafet y la raza negra de Can. Veamos si nosotros somos descendientes de Sem, del pueblo de Israel, o somos parte del pueblo de los gentiles.
Bueno, ahora mis queridos hermanos y amigos, ya sabiendo que nosotros por ningún motivo hacemos parte del pueblo de Dios literalmente hablando, ya que no somos descendientes de Sem, sino que somos descendientes de los otros hijos de Noé, y por esta razón hacemos parte de su iglesia por ser gentiles, los invito para que vayamos al libro de Apocalipsis y estudiemos la profecía mencionada en el capítulo 7 y el capítulo 14 del mismo libro. Apocalipsis 7:1. Después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, teniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno, sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre el árbol alguno. Vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol, y que tenía el sello de Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagas daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Aser, 12,000. De la tribu de Neftalí, 12,000. De la tribu de Manasés, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000. De la tribu de Zabulón, 12,000. De la tribu de José, 12,000. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas con palmas en sus manos. Clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono y los ancianos y los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y los sirven día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tienda junto a ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de agua vivas, y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Bueno, con la ayuda de Dios comenzaremos a explicar, como siempre lo hemos hecho, cada uno de los versículos, pero dejaremos que la Biblia y solo la Biblia sea su propio intérprete. Comencemos pues con los primeros versículos. Apocalipsis 7:1. Y después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplare viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello de Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagas daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Bueno, los 4 ángeles que se mencionan en el versículo 1 son, como lo menciona la Biblia, los encargados de mantener relativamente al mundo en paz, pero tan pronto se les dé la orden de soltar los vientos, los habitantes de la tierra tendrán que experimentar una serie de acontecimientos tanto físicos como políticos que se desencadenarán en una crisis cual nunca se ha visto desde que ha habido hombres sobre la tierra y que ninguna pluma puede describir. También es interesante describir
lo que aparece en los versículos 2 y 3, donde menciona la aparición de otro ángel que les da la orden a los otros dos de no hacer nada hasta cumplir la misión de sellar al pueblo de Dios. Pero me gustaría que fuéramos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 11 y 12, y veamos qué es el sello y quién es el que sella. Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo presto, ten firme lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, que es la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nuevo nombre. Como nos pudimos dar cuenta, el que sella es el que promete regresar pronto, y pues todos sabemos que no es otro que el Señor Jesucristo, al que todos estamos esperando que regrese pronto, por segunda vez. También es claro que él mismo dice que el sello que pondrá al que permanezca firme en la prueba será el nombre de su Padre, refiriéndose a Dios el Padre, y el nombre de la nueva Jerusalén, y su nuevo nombre, refiriéndose a él mismo. Qué clara es la palabra de Dios, ¿verdad? Pero sigamos adelante. Apocalipsis 7:4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Aser, 12,000. De la tribu de Neftalí, 12,000. De la tribu de Manasés, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000. De la tribu de Zabulón, 12,000. De la tribu de José, 12,000. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. En el versículo 4 es claro que Juan escuchó el número de los sellados y, como aparece en el mismo versículo, declara que era 144,000 de todas las tribus de Israel. Y en este punto quiero que nos detengamos un poco para que analicemos lo que realmente quiso expresar Juan cuando dijo estas palabras.